¿Cómo se construye el marco teórico de la investigación? Sí, ya sé, ese meme les hace dar un poco de susto. No se preocupen, a nosotros no nos va a pasar. En muchas ocasiones la lectura de los marcos teóricos resulta muy trabajosa, pero no por su redacción. Es un problema de fondo que se presenta cuando no asimilamos los sistemas conceptuales. Esto genera una incorrecta operalización metodológica, lo cual dará como resultado una investigación defectuosa. Las dificultades para la construcción del marco teórico de una investigación no radica solamente en las complejidades epistemológicas. A esto le sumamos que es uno de los elementos que menos se toca en los cursos y textos de metodología de la investigación. A continuación presentaremos un grupo de estrategias que les facilitarán la construcción y articulación con las otras partes de la investigación de uno de los momentos más importantes, definitorios y también difíciles de un estudio, que es el marco teórico. Para obtener una correcta construcción y articulación del marco teórico, debemos resolver tres problemas. Primero, problema de definición. Segundo, problema de distribución. Y tercero, problema. Cuando nos enfrentamos a la construcción del marco teórico de nuestras investigaciones, podemos encontrarnos o transitar por varios estados. Uno de ellos, y el menos deseable, aunque frecuente, es el que hemos denominado estado de asexia. Generalmente se corresponde con las frases no sé por dónde empezar, no tengo nada, estoy en blanco. Este es un estado que se caracteriza por la indefinición del objeto de estudio por parte del estudiante o la falta de esfuerzo por superar el desconocimiento y las limitaciones cognitivas que presenta. También podemos hallar o pasar a un estado de ofuscación, en el que no encontramos nada que nos sirva y en el que casi siempre pensamos que esto se debe a que nuestro tema es tan novedoso que nunca se ha investigado, lo cual generalmente es muy difícil a estas alturas. La característica distintiva de este estado es la dificultad para identificar el objeto de estudio que vamos a construir. En ocasiones también pasamos por un estado de saturación, ese momento en que decimos es demasiado, tengo tanto que no sé qué hacer. Este es un estado que se caracteriza por una abundancia de lecturas que no logran conectarse entre sí ni con los objetivos del estudio. Uno de los estados más peligrosos y también frecuentes en el que de seguro hemos estado o estaremos es el del espejismo. En el momento en que pensamos ya lo tengo todo listo, terminé mi capítulo teórico y ahora voy a empezar el metodológico. Luego en la revisión de los tutores o la presentación en coloquio se encarga de mostrarnos que no era así. Su origen está en una incorrecta indefinición del objeto de estudio que puede llevarnos a asumir un marco teórico que no es el que corresponde con nuestra investigación o en asunción de marcos teóricos de investigaciones parecidas a las nuestras, pero que no hemos asimilado críticamente. Por último, tenemos el estado de avance sistemático, un momento en que existe conciencia de que tengo identificadas las ideas y categorías centrales del estudio y a medida que avanzo las voy enriqueciendo y perfeccionando. Se caracteriza por un proceso dialéctico de construcción del conocimiento en el que la lectura va aportando simultáneamente a las diferentes partes del estudio, las cuales van dialogando y complementándose entre sí. El objetivo de esta exposición sobre los diferentes estados es hacer notar que existe un elemento que se repite en todos ellos, el objeto de estudio, y allí radica el primer problema que debemos salvar para la construcción del marco teórico de una investigación, la correcta definición del objeto de estudio. Por ello, cuando el objeto se encuentra correctamente construido, en él se manifiestan los principales conceptos y categorías que deben estructurar el marco teórico. La construcción del objeto de estudio, por todo lo que implica, suele ser, si no el más, al menos uno de los momentos más complejos del proceso de investigación. El problema de distribución es una complicación de tipo organizativo, ya que no toda la revisión bibliográfica corresponde al capítulo teórico de la investigación. El doctor Fernando Leal propone para los diseños de los proyectos de investigación qué contenidos conceptuales deben ir en el marco teórico y cuáles en otro lugar. El autor plantea que los proyectos de investigación no posean un marco teórico, sino tres. Primero se encuentra el abordaje teórico para responder a la pregunta de investigación. Estos pueden ubicarse en el capítulo de la tesis, donde presentamos la construcción y justificación de la situación problemática. En el segundo marco teórico se encuentra la revisión de la literatura, que nos permiten formular y sostener esas hipótesis que ya han asomado en la investigación previa y que esbozan posibles respuestas a las preguntas planteadas.
El estado de la cuestión es el tercer marco teórico, que tiene como objetivo ubicar, distinguir a nuestro objeto de estudio dentro del amplio número de investigaciones que han abordado el mismo objeto u otros similares. Es decir, que el marco teórico es exclusivamente para ubicar los supuestos teóricos relacionados con la argumentación del diseño de prueba, que en correspondencia con la estrategia metodológica de la investigación darán lugar a los distintos resultados teóricos y empíricos a los que llegue el estudio. Si se asume el marco teórico como un corpus de conceptos de diferentes niveles de abstracción y articulación entre sí, orientan la forma de aprender la realidad. Deben ubicarse contenidos que expliquen, contextualicen y desarrollen las distintas categorías y sus relaciones, que una vez llevadas a sus expresiones observables, guiarán el estudio del objeto construido. El problema de selección hace tener cuestiones polémicas dentro de las ciencias sociales. Teorías y marco teóricos son los que determinan la posición epistemológica que puede ser discutida desde otro punto de vista. Dentro de las ciencias sociales no conviene tener otra porque esto lleva a otra discusión, ya que las ciencias sociales tienen otras connotaciones o patrones, los cuales se llaman ciencias exactas. Gallego, 2014. Kerlinger y Lee, sin ser epistemólogos, hablan de encontrar teorías con distintos grados de capacidad explicativa. También Robert K. Merton, 1968, sociólogo norteamericano, defendía las teorías y explicaba que se podían clasificar en teorías generales. Leal afirma que existen diferentes tipos de teorías, tales como sistemas de proposiciones generales. Cada proposición habla con determinado grado de probabilidad y cada proposición está asociada a otras mediante cadenas argumentativas. Hernández, Fernández, Collado y Batista, 2006, sostienen que el marco teórico no es la teoría y plantean que el marco teórico se puede construir a partir de una teoría completa desarrollada, dando como resultado las generaciones empíricas. Glasser-Strauss, 1968, habla sobre los resultados de la investigación en la construcción teórica para enriquecer la metodología propuesta desde la teoría fundamentada, ya sea para asumirlos o para criticarlos. Como argumenta Vincent Amfara, el marco teórico puede ser rudimentario o elaborado, orientado teóricamente o por el sentido común, descriptivo o causal, pero este delinea las principales cosas a estudiar y las presuntas relaciones entre ellas. Aclarado el tema de selección, responderemos a la pregunta más relevante. ¿Qué debe ir en un marco teórico? Esta respuesta no es universal y puede variar entre países, programas y disciplinas. Guadamarra 2009 expone que para ser posible y potente debe poseer 3 dimensiones fundamentales, no sin antes comprender que los marcos teóricos no salen de la nada y que deben situar al lector en rasgos generales de teorías para justificar la pertinencia y entender por qué se plantea nuestro objeto de estudio. Primero, dimensión histórico-contextual. Resalta características producto de la interacción del sistema conceptual con su contexto social y académico para ubicarlo histórica y epistemológicamente, comprender sus planteamientos para analizar el objeto de estudio y justificar la necesidad de complementarlo producto de sus limitaciones de ser necesario. Segundo, dimensión conceptual. Sin duda, el centro del marco teórico, su andamiaje. Busca clarificar y definir las diferentes dimensiones, categorías e indicadores que operacionalizan el objeto de estudio, que deben estar correctamente enunciados para analizarlos y corresponder en sus distintas relaciones entre sí. Generalmente en esta área existen reparos y a primera vista se evidencia si se ha trabajado correctamente. De lo contrario, se reflejan epígrafes desconectados y falta de coherencia que no guían al lector. Para ello no es necesario un grupo exagerado de citas o definiciones sin diálogo entre ellas, y menos sin apropiación crítica. Si hay diversas posiciones, es preciso comparar, explicar nuestra lección y reflexionar cómo ésta nos ayuda a desentrañar nuestro objeto de estudio, para así construir un cuerpo conceptual coherente, exhaustivo y con sello propio, dotado de claridad, dinamismo en la redacción, pertinente a los razonamientos, evitando caer en omisiones o contenidos innecesarios. Finalmente, está la dimensión metodológica, que no debe confundirse con el marco metodológico.
A medida que relacionamos elementos que operacionalizan el objeto de estudio, debemos mencionar cómo estos pasan de lo abstracto a lo empírico, como lo observable para ser encontrado en materialidades de estudio como una investigación concreta. De lo contrario, no completaría su función de guía de la investigación. Es como plantear, estudiar actitudes, pero no decir cómo éstas se manifiestan en sus unidades de observación, una vez se apliquen los instrumentos. Anímate a hacer la diferencia desde el marco teórico. Sigue los consejos de expertos. Tomemos apuntes finales. La construcción del marco teórico no es un momento independiente de las otras partes de una investigación. La revisión de la literatura debe ir aportando simultáneamente a la construcción del marco teórico, del objeto de estudio, del estado de la cuestión y el procedimiento del diseño de la investigación. El marco teórico debe dialogar con el resto de las partes de la investigación. Debe ser escrito con mucha claridad y con mucha coherencia. El estado de la cuestión no solo sirve para ubicarnos en medio de un universo de investigaciones, rastrear hipótesis y demostrar la singularidad de nuestro estudio, sino que sirve también para demostrarle a los lectores que la elección de las variantes teórico-metodológicas que hemos escogido se deben a decisiones razonadas de acuerdo a los objetivos del estudio y de nuestros intereses. Por eso, el estado de la cuestión debe ser la antesala de nuestro marco teórico. El marco teórico constituye una de las partes fundamentales de la investigación, pues es una guía y el soporte conceptual de los diferentes elementos y relaciones a investigar.